Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy estudiando trabajo. Veamos de qué se trata trabajo. El trabajo, en primera instancia, es una cantidad escalar. Y el trabajo de la vida diaria poco tiene que ver con el trabajo que estudiamos en física. Definamos entonces qué es trabajo. El trabajo es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar, y nos indica el efecto de una fuerza, para mover un cuerpo, o deslizar un cuerpo, para mover un cuerpo. Por lo tanto, solamente te harán trabajo aquellas fuerzas que sean capaces de producir movimiento. Toda fuerza capaz de realizar movimiento, tiene la posibilidad de hacer trabajo. Tiene la posibilidad de hacer trabajo. Entonces, solamente las fuerzas capaces de mover un cuerpo pueden realizar trabajo. Por ejemplo, veamos este caso. Consideremos aquí un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, como esta. Supongamos que el movimiento del cuerpo está en esta dirección. Entonces tenemos una fuerza F1 así. Tenemos una fuerza F2 así. Tenemos una fuerza F3 así. Y tenemos una fuerza F4 así. De aquí notamos que pueden realizar movimiento a lo largo de la horizontal. Esta fuerza F1, la fuerza F4. Pero la fuerza F2 y la fuerza F3 no tienen posibilidad de hacer movimiento. Por lo tanto, solamente pueden realizar trabajo la fuerza F1 y la fuerza F4, no así la fuerza F2 y la fuerza F3. Entonces, F1 y F4 pueden realizar trabajo. Solamente realizan trabajo aquellas fuerzas capaces de hacer movimiento. Y solamente son capaces de hacer movimiento F1 y F4, no así F2 y F3. Muy bien, veamos entonces qué es el trabajo de una fuerza constante. Trabajo de una fuerza constante. Muy bien. Consideremos entonces el caso de un cuerpo. Por una trayectoria, por una superficie horizontal, como esta. Y este es un cuerpo, y sobre este cuerpo está actuando una fuerza de esta forma. Vamos a considerar una fuerza F, y haciendo un ángulo con la horizontal, vamos a llamarle θ. Entonces vamos a considerar que por esta superficie horizontal, el cuerpo se mueve en esta dirección. Es decir, produce un desplazamiento D en esa dirección. Muy bien, veamos cuál de las fuerzas es capaz de producir movimiento. Descomponemos esta fuerza en dirección horizontal y tenemos que esto es F coseno del ángulo θ. Y esta fuerza en dirección vertical, que viene a ser F seno del ángulo θ. Nosotros notamos que la única componente capaz de realizar movimiento es F coseno de θ. F coseno de θ es la única componente capaz de realizar movimiento sobre el horizontal. No así la fuerza vertical F seno de θ, ya que ella no puede producir movimiento horizontal. Entonces, decimos F coseno de θ produce movimiento. ¿Por qué produce movimiento? Porque ella está en la dirección de la velocidad, en la dirección del movimiento. Esta fuerza es capaz de mover al cuerpo, no así la fuerza F seno de θ.
Entonces, F coseno de teta produce trabajo. Produce trabajo. Esa es la que lo mueve al cuerpo, la que tiene capacidad de desplazarlo al cuerpo. Entonces, definimos así al trabajo como la fuerza que produce movimiento. ¿Cuál es F coseno de teta? F coseno de teta por la distancia que se desplaza. Esto podemos escribirlo mucho mejor si hacemos F por D coseno del ángulo teta. Y decimos, teta es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, la fuerza con la distancia, la fuerza con la dirección del movimiento. Entonces, teta es ángulo entre F y D. Entre F y D. Muy bien, entonces veamos algunos casos especiales para esto. Casos especiales. Casos. El primer caso. Consideremos el caso en el cual el ángulo teta es 0 grados. Ángulo teta 0 grados. Entonces, si el ángulo es 0 grados, tendríamos esta disposición de la fuerza. La horizontal, esta es la horizontal, y aquí el cuerpo. El cuerpo estaría aquí y la fuerza estaría así, horizontal, haciendo 0 grados con la distancia. Fuerza F. Muy bien, si esa es la fuerza F, entonces el movimiento del cuerpo está en esta dirección. En esta dirección está la velocidad y el desplazamiento estaría aquí. Entonces, para nuestro caso, el trabajo resultaría ser fuerza por distancia por el coseno de 0 grados. Y esto nos conlleva a una relación, que el trabajo es igual fuerza por distancia simplemente. Sin embargo, aquí notamos que el coseno al ser 0 grados, eso es más 1. Entonces, este trabajo resulta ser positivo. Entonces, si una fuerza está en la dirección del movimiento, hace trabajo positivo. Decimos, toda fuerza en dirección del movimiento, realiza trabajo positivo. Muy bien. Entonces, este es el caso de un cuerpo que acelera por una fuerza que acelera un cuerpo. El caso de un cuerpo con aceleración. El caso de un cuerpo en el cual se incrementa la velocidad. Es debido a que una fuerza está en la dirección del movimiento. Dicha fuerza, entonces, produce un trabajo positivo. Veamos el segundo caso, el caso 2, en el cual el ángulo teta resulta ser 90 grados. Este es un caso particular. Consideremos aquí una superficie, y aquí un cuerpo. Este cuerpo tiene un movimiento así, está su velocidad, debido a otras fuerzas, evidentemente. Lo que nos piden es qué trabajo hace esta fuerza F, la cual hace un ángulo de 90 grados con el movimiento, o con el desplazamiento, o con la distancia recorrida. Entonces notamos que la fuerza F es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, el trabajo vendrá a ser fuerza por distancia por el coseno de 0 grados. Coseno de 90 grados. Ya que la fuerza y la distancia forman 90 grados, estamos analizando para el caso de 90 grados. Como el coseno de 90 resulta ser 0, entonces el trabajo es nulo. Por tanto, si una fuerza es perpendicular al movimiento, entonces no realiza trabajo. Decimos, si una fuerza es perpendicular al movimiento,
no realiza trabajo. No realiza trabajo. Veamos algunos ejemplos que nos permitan entender mejor este caso, en el cual el ángulo es 90 grados. Consideremos entonces el caso de una persona que se mueve por una superficie horizontal. Veamos este caso de una persona que se mueve por una superficie horizontal. Veamos el caso de una persona que se está moviendo así, por una superficie horizontal. En esta dirección está su velocidad. Si nosotros nos damos cuenta, por esta superficie horizontal, el peso de la persona es verticalmente. El peso de la persona está vertical hacia abajo. Masa por gravedad. La normal está hacia arriba. Y en este caso, como no se mueve verticalmente, entonces la normal es igual al peso. Notamos nosotros que este peso es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, el peso de la persona no realiza trabajo. La normal tampoco realiza trabajo en este caso. Y decimos, el trabajo hecho por el peso es igual a 0. El trabajo hecho por la normal también resulta ser nulo. Por lo tanto, las fuerzas que son perpendiculares al movimiento, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, no realizan trabajo alguno. Si una persona carga un cuerpo y se desplaza por una superficie horizontal, el peso de ese cuerpo o el peso de la persona no realiza trabajo. Por lo tanto, si la persona se desplaza por una superficie horizontal cargando sobre sí un bulto, el peso de ese bulto no realiza trabajo. Veamos el otro caso. El caso de una trayectoria curva. Consideremos una trayectoria curvilínea. Toda trayectoria curva, sea con MSU o MSV, presenta siempre una fuerza centrípeta. Consideremos entonces aquí un cuerpo que se desplaza con una velocidad tangencial v. Notamos que si este cuerpo se mueve con una trayectoria curvilínea, se presenta entonces hacia el centro una fuerza denominada fuerza centrípeta. Como el desplazamiento es tangencial, como el desplazamiento es siempre tangencial, entonces la fuerza centrípeta hace un ángulo de 90 grados con la tangente, con el desplazamiento, ya que el desplazamiento es tangencial. Y tendríamos entonces que la fuerza centrípeta es perpendicular al desplazamiento. Y el trabajo de la fuerza centrípeta también es nulo. No hace trabajo la fuerza centrípeta. Por lo tanto, toda fuerza perpendicular al desplazamiento no hace trabajo. Por ejemplo, el peso no hace trabajo, porque el peso es perpendicular al desplazamiento si es que es horizontal. La fuerza centrípeta es perpendicular al desplazamiento, que es tangencial, el trabajo de la fuerza centrípeta es nulo. Si una persona carga un bulto y se desplaza por una superficie horizontal, el peso de ese bulto tampoco haría trabajo. Veamos el último caso. Caso número 3, que es caso número 3. El caso número 3 sucede cuando el ángulo θ ahora es 180 grados. 180 grados. Entonces, es este caso. Supongamos que por una superficie horizontal, se desliza o se desplaza un cuerpo como este. Vamos a considerar que el movimiento del cuerpo es hacia la derecha, una velocidad v.
hacia la derecha. Entonces, una fuerza que se opone al movimiento. Consideremos este tipo de fuerza, que se opone al movimiento. ¿En qué caso sucede esto? Cuando la fuerza es opuesta al movimiento, cuando la fuerza se opone al desplazamiento, cuando la fuerza se opone a la distancia recorrida. Es el caso cuando un cuerpo lanzamos sobre una superficie horizontal. Cuando lanzamos un cuerpo sobre una superficie horizontal, el cuerpo se mueve hacia adelante y la fuerza de rozamiento está en dirección contraria. Es decir, este cuerpo se mueve hacia adelante y la fuerza de rozamiento está contraria. Esa es la fuerza que frena al cuerpo. Entonces notemos que la fuerza está hacia la izquierda y el movimiento está hacia la derecha. Los dos son contrarios, por lo tanto forman un ángulo de 180 grados. Y decimos, el trabajo en este caso será fuerza por distancia por el coseno de 180 grados. Como el coseno de 180 grados resulta ser menos 1, entonces tenemos que el trabajo es igual menos fuerza por distancia. Lo que consideramos como un trabajo negativo. Y este trabajo resulta ser negativo. Entonces, cuando un trabajo es negativo, cuando la fuerza que lo realiza tiene la dirección contraria al movimiento, tiene la dirección contraria al desplazamiento. Decimos entonces, toda fuerza opuesta al movimiento o al desplazamiento, produce trabajo negativo, trabajo negativo. Entonces, un ejemplo de esta fuerza es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Esta es una fuerza que se opone al movimiento y esta genera un trabajo negativo. Muy bien, entonces, cuando la fuerza es constante, tenemos una relación. ¿Cuál es la relación? Que el trabajo es fuerza por distancia, o fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, el trabajo se puede presentar como positivo, puede ser nulo o puede ser negativo. Sin embargo, para una fuerza constante, siempre permanece que el trabajo es fuerza por distancia, no siendo así para las fuerzas que no son constantes. Veamos ahora un tipo de fuerza que es la fuerza variable, que es diferente a una fuerza constante. Entonces, veamos cómo calculamos el trabajo para una fuerza variable. Trabajo de una fuerza variable. No debemos confundir estos dos trabajos. El trabajo para la fuerza constante, hemos visto que es fuerza por distancia. Sin embargo, para una fuerza variable no lo es. Trabajo de una fuerza variable. 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 Un tipo de fuerza variable que hemos estudiado es la fuerza elástica. Decimos, un tipo de fuerza variable, es la fuerza elástica. Es la fuerza elástica, también llamada de Hooke. Una fuerza de Hooke. Fuerza de Hooke. Entonces, consideremos este caso. Consideremos este caso. Un resorte aquí, sobre el cual actúa una fuerza. Sobre el cual actúa una fuerza. Y esta viene a ser la fuerza que es igual K por X. Supongamos que X es la deformación de este resorte que tiene una constante elástica K. Esta es una fuerza variable. ¿Por qué? Porque si yo quiero estirar más el resorte, más fuerza debo aplicarle. Y la fuerza depende de la deformación. A mayor deformación, mayor fuerza debo aplicarle. Es una fuerza variable. Entonces, no podemos decir que el trabajo que hace la fuerza para estirar una distancia X al resorte es fuerza por distancia.
ya que el concepto de que el trabajo es igual fuerza por distancia, esto solo se cumple si es que la fuerza es constante. Esto es solamente para fuerza constante, no para fuerza variable. Trabajo, fuerza por distancia, es solo para fuerza constante. Y esta no es una fuerza constante, por lo tanto, este concepto no se puede aplicar aquí. Veamos cómo calculamos entonces el trabajo de una fuerza constante. Primer paso. Lo primero que debemos hacer es graficar. Primero se grafica. Graficar. Fuerza versus desplazamiento. Fuerza versus distancia. Es decir, la fuerza versus la distancia debemos primero graficarlo. Segundo, el área bajo la curva, bajo la curva nos da el trabajo. Nos da o nos representa el trabajo. Nos da o nos representa el trabajo. Como en este caso, grafiquemos a ver fuerza versus distancia. Fuerza versus distancia. Aquí está. Fuerza versus distancia. Fuerza, K por X nos da una recta, que hemos visto en las clases pasadas. Nos da una recta, así. Esa es la gráfica de fuerza versus distancia. Y esto corresponde a una recta. Esto es una recta. Entonces, cuando la distancia es X, esto viene a ser X, o toda esta longitud es X, esta altura le corresponde a una determinada fuerza. Y cuando la distancia es X, la fuerza es K por X. K por X. Es decir, esta altura que está aquí, que le corresponde a X, esto es K por X. Muy bien, ya hemos graficado la fuerza versus la distancia. Para una distancia X, tenemos una fuerza K por X. El área bajo la curva, esta es la curva, la recta se le denomina curva. Aquí, el área bajo la curva nos representa el trabajo, Esta área es equivalente al trabajo. Bien, ¿y cuánto vale entonces esa área? El área de un triángulo. Base que es X, altura que es K por X. Debe ser entonces un medio de la base que es X por la altura que es K por X. Y tenemos que el trabajo entonces es un medio de K por X al cuadrado. Y ese resulta ser el trabajo de una fuerza variable. La mejor forma de determinar el trabajo de una fuerza variable es por el área bajo la curva. El área bajo la curva me determina el trabajo. Si el área está sobre el eje del desplazamiento, sobre el eje de la distancia, sobre el eje X, si el área está sobre el eje X es positiva, si está debajo del eje X es negativa. Veamos este caso general. Consideremos entonces una fuerza que tiene esta forma. Vamos a considerar entonces una fuerza como esta. Fuerza versus desplazamiento, versus X, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, una gráfica como esta. Vamos a llamarle aquí F sub 1 y aquí un F sub 2. F sub 2 para esta posición que vamos a llamarle X1 y aquí la posición X sub 2. Notamos que esta recta nos representa la variación de la fuerza con la distancia. Y tenemos aquí dos áreas.
entre este punto 0, entre 0 y x1, el área bajo la curva es esta porción. Esta porción es el área bajo la curva. Y entre x1 y x2, el área bajo la curva viene a ser esta otra porción. Esta viene a ser el área bajo la curva. Entonces, ¿esta área cuánto me representa? Esta área me representa positiva, un área positiva. Vamos a llamarle área sub 1. ¿Cuánto vale? Un medio de la base que vale x1 por la altura que es f sub 1. Y esta otra área, por estar debajo de la horizontal, esta área 2 es un área negativa. ¿Y esta cuánto me representa? Un medio de la base, que viene a ser esto, x sub 2 menos x1 por la fuerza menos f sub 2. Entonces tenemos un área 1 que es positiva y esta otra área que es negativa. ¿Cuánto vale el trabajo desde 0 hasta x sub 2? Desde 0 hasta x sub 2, ¿cuánto vale el trabajo? La suma de las áreas. Área 1 más área 2. Es decir, el área 1 es positiva, el área 2 es negativa. Entonces vendría a ser un medio de xf sub 1 menos esta otra área de aquí, que es un medio de x sub 2 menos x1 por f sub 2. ¿No es cierto? Y esto me determina el trabajo entre 0 y x sub 2. Si el área está sobre la horizontal, positiva. Si el área está bajo la horizontal, negativa. Muy bien, veamos entonces qué es una fuerza conservativa. ¿Qué cosa es una fuerza conservativa? Para ver el trabajo de dichas fuerzas. Fuerza conservativa. Fuerza conservativa. Fuerza conservativa. ¿Qué es una fuerza conservativa? Son aquellas fuerzas que no disipan energía, Eso es una fuerza conservativa. Ejemplo de fuerzas conservativas. Ejemplo, tenemos la fuerza gravitacional, o sea, el peso es una fuerza conservativa. Otra fuerza es la fuerza elástica. O la fuerza de Hooke. Otra, la fuerza eléctrica. O llamada la fuerza de Coulomb. Esas son fuerzas conservativas, no disipan energía. Una fuerza disipativa disipa energía. Ejemplo, la fuerza de rozamiento. Esa es una fuerza disipativa. Las fuerzas conservativas, la fuerza gravitacional, la fuerza elástica o la fuerza eléctrica tienen una propiedad importantísima cuando realizan trabajo. Decimos entonces, trabajo de una fuerza conservativa. Trabajo de una fuerza conservativa. Trabajo de las fuerzas conservativas. Dice, toda fuerza conservativa realiza trabajo independiente del camino.
o independiente de la trayectoria. Significa que por cualquier trayectoria el trabajo va a ser el mismo. Por decir, si aquí tenemos el punto A y aquí tenemos un punto B y yo quiero llevar un cuerpo de A hacia B por medio de una fuerza conservativa, entonces lo llevo por esta trayectoria. Vamos a llamarle 1. O lo puedo llevar por esta trayectoria. 2. O lo puedo llevar por esta trayectoria. 3. Por cualquier trayectoria que yo lo lleve, si la fuerza es conservativa, el trabajo será el mismo. Es decir, el trabajo por la trayectoria 1 es el mismo que por la trayectoria 2, el mismo que por la trayectoria 3. El trabajo solo depende, para el caso de una fuerza conservativa, del punto inicial y del punto final. Veamos un ejemplo con el cual podamos entender mejor el trabajo de una fuerza conservativa. Consideremos entonces este caso. Consideremos el caso de una persona que desea subir una pendiente, como esta, por ejemplo. Desea subir una pendiente de altura h. Desea subir una pendiente de altura h aquí. Muy bien, esta persona vamos a hacer que suba por esta distancia d, que tiene una inclinación teta. Vamos a considerar entonces que esta persona intenta subir por esta pendiente. Muy bien, ¿cuál es el trabajo que realiza la persona? Consideramos entonces aquí el peso de la persona, masa por gravedad. Luego consideramos aquí la normal y consideramos aquí la componente del peso. Aquí está la componente del peso. La componente del peso es mg por el coseno de este ángulo que está aquí, que resulta ser también teta. Mg coseno de teta. Y la otra componente, que estaría aquí, a lo largo del plano inclinado, así. Esta componente que viene a ser mg por el seno del ángulo teta. Esta fuerza que se ven ustedes aquí, esta fuerza que está aquí, esta es la fuerza que no permite que el cuerpo ascienda. Esta fuerza no permite que el cuerpo ascienda. Es más, esta fuerza es la que permite que el cuerpo deslice hacia abajo. Entonces, si la persona desea subir, su organismo de la persona debe generar una fuerza contraria. Debe generar una fuerza. Esta es la fuerza que debe generar el organismo de la persona. Para que la persona suba con una velocidad constante, esta fuerza debe tener la misma magnitud que esta, que la que se opone. Si esta fuerza del organismo es mayor que esta fuerza, el cuerpo acelera. Vamos a considerar como caso particular de que el cuerpo sube con velocidad constante. Si sube con velocidad constante, entonces esta fuerza debe tomar el valor de mg seno del ángulo teta, para que la fuerza resultante a lo largo del plano inclinado sea 0 y el cuerpo suba con velocidad constante. Entonces, vamos a llamarle punto A, punto B y punto C. ¿Cuál es el trabajo que hace la fuerza F? El trabajo que hace el organismo de la persona, el trabajo de la fuerza F a lo largo de AC, directamente a lo largo de AC, el trabajo por AC será la fuerza que hace el organismo de la persona por la distancia que recorre. ¿Y eso cuánto vale? mg por el seno del ángulo teta por la distancia. Es decir,
el trabajo a lo largo de la trayectoria AC es mg por d seno de teta. Este es el trabajo. Veamos ahora otro caso. Yo he hecho que la persona suba por este plano inclinado para llegar al punto C, pero también puedo hacer que la persona se mueva por AB y luego suba por BC. Es decir, camine horizontalmente por AB y luego suba por una escalera ABC. Estamos tomando otra trayectoria para llegar al mismo punto. El cuerpo ha ido ahora inicialmente por AC, directamente por el plano inclinado. Ahora llevémoslo por la trayectoria ABC. ¿Listo? Vamos a considerar ahora el caso en que la persona se mueve inicialmente por AB. Y luego colocamos una escalera de B a C y hacemos que la persona suba por esta escalera. Hacemos que la persona ascienda por esta escalera. Muy bien. Cuando la persona se mueve de A a B, solamente actúa el peso, masa por gravedad y la normal. No actúa ninguna otra fuerza. Cuando la persona se mueve de A a B, no tiene ninguna fuerza que vencer. Si es que no hay rozamiento, si es que no hay fricción, no tiene por qué vencer la persona ninguna fuerza. Porque la normal y el peso no hacen trabajo cuando la persona se mueve horizontalmente. Por lo tanto, por aquí, el trabajo entonces de A a B resulta ser 0. No hay trabajo. La persona no realiza trabajo de A a B para desplazarse, para moverse, porque no hay ninguna fuerza que pueda vencer. No hay ninguna fuerza en dirección del movimiento que la persona pueda vencer. Es decir, en dirección del movimiento sobre la persona no está actuando ninguna fuerza. Si no actúa ninguna fuerza en dirección del movimiento, entonces no hay trabajo. Muy bien. Cuando la persona llega de A B, tiene que ascender de B a C. Entonces, el peso de la persona está verticalmente hacia abajo. Esta es la fuerza que la persona debe vencer para poder ascender, para poder subir. Entonces, para poder subir la persona, el organismo de ella debe generar una fuerza del mismo valor que esta para que ascienda con velocidad constante. Para que ascienda con velocidad constante, entonces, la fuerza debe ser masa por gravedad. Cuando la persona asciende, el peso realiza trabajo negativo. ¿Por qué trabajo negativo? Porque se opone al movimiento. La fuerza realiza trabajo positivo, porque está en la dirección del movimiento. Entonces, si esta distancia vale d, ¿cuánto vale esta altura? Esta altura será d por el seno del ángulo teta. Y aquí este ángulo es teta. Esta altura será d entonces por el seno del ángulo teta. Haremos así. D por el seno del ángulo teta. Esta altura entonces vale d por el seno del ángulo teta. Esa es la altura h que debe ascender la persona. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo a lo largo de BC? Debe ser la fuerza F por la altura, es decir, mg por la altura. ¿Y cuánto es este trabajo por BC? Es mg por la altura, que es d seno de teta. Por lo tanto, el trabajo por la trayectoria ABC es 0 más este trabajo, que viene a ser mg por d seno de teta. Notemos que el trabajo por AC
es lo mismo que el trabajo por ABC. Es decir, el trabajo por AC y el trabajo por ABC es el mismo. El trabajo que hace el peso no depende de la trayectoria, es independiente que lo lleve por AC o por AB. Eso significa entonces que cuando yo muevo un cuerpo por una escalera, el trabajo es lo mismo que lo llevase verticalmente, ya que el trabajo horizontal no interviene. Por ejemplo, veamos este caso en forma general. Si tengo una escalera en esta forma, y quiero subir un cuerpo por medio de una fuerza vertical, por ejemplo, quiero subir por medio de esta fuerza vertical. Entonces, cuando yo subo el cuerpo verticalmente este tramo, hago trabajo, ¿no es cierto? Hago trabajo. El peso del cuerpo haría trabajo negativo. Cuando yo subo un cuerpo, esta fuerza para levantarlo, este tramo, hace un trabajo positivo, el peso hace un trabajo negativo. Pero cuando el cuerpo lo deslizo horizontalmente aquí, esta fuerza y este peso son perpendiculares a este desplazamiento. Por lo tanto, en este tramo, el trabajo de la fuerza F y del peso son nulos. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es horizontal y las fuerzas son verticales. Cuando subo este peldaño, nuevamente, esta fuerza F hace un trabajo positivo, el peso hace un trabajo negativo. Pero cuando lo desplazo horizontalmente, nuevamente, ni la fuerza F ni el peso hacen trabajo. Similar sucede en este peldaño y en este peldaño. En los tramos horizontales, los trabajos son nulos. Por lo tanto, para levantar un cuerpo desde un punto hasta otro, es equivalente solamente al subirlo una altura h, ya que en todo el tramo horizontal el trabajo es nulo. Muy bien. Estamos entonces en condiciones de resolver los problemas. Solución entonces a los problemas. Veamos el problema número 1. Veamos entonces problema número 1. Problema número 1. Dice, en la figura se tiene un bloque de 0,6 kilogramos, el cual se desplaza con velocidad constante, una distancia de 5 metros sobre una superficie horizontal por acción de las fuerzas F1 y F2 de 5 newtons. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F2? Voy a graficar por comodidad para poder visualizar mejor la solución del problema. Tenemos aquí el bloque. Este bloque se desplaza una cierta distancia de 5 metros. Y me dicen que aquí existe coeficiente de rozamiento, mu igual a 0,4. Me dicen que sobre este cuerpo está actuando una fuerza, y esta fuerza es F1. Y me dicen que aquí está actuando una fuerza F2 de 5 newtons. F2 igual 5 newtons. Muy bien. Si hay fuerza de rozamiento, si hay coeficiente de rozamiento, hay fuerza de rozamiento. Sin embargo, a mí no me piden el trabajo que hace la fuerza F1, tampoco me piden el trabajo de la fuerza de rozamiento, solamente me piden el trabajo de la fuerza F2. Entonces, voy a descomponer esa fuerza F2 en sus componentes para ver cuál de ellas realiza trabajo. Tenemos dos componentes. Una componente vertical, que viene a ser esta, y esta es F2 por el seno de 53.
y otra componente horizontal que viene a ser f sub 2 por el coseno de 53. F sub 2 por el coseno de 53. Me dicen que aquí se mueve con una velocidad constante. Entonces, me piden el trabajo solo de la fuerza F sub 2. ¿Cuál de las componentes de F sub 2 hace trabajo? Solamente F sub 2 coseno de 53, ya que F sub 2 seno de 53 no hace trabajo por ser perpendicular. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la fuerza F sub 2? Solamente hace trabajo esta componente que está en dirección del movimiento. Y es positivo el trabajo porque la componente tiene la misma dirección de la velocidad. Entonces debe ser F coseno de 53, que es la fuerza, por la distancia, que vale 5 metros. Voy a colocar D. Y reemplazamos. La fuerza vale 5 por el coseno de 53, que es 3/5, por la distancia, que vale 5. Y eso viene a ser, cancelando 5 con 5, nos queda 15 joules, que es la respuesta. Positivo el trabajo. Evidentemente F sub 1 también hará un trabajo positivo. La fuerza de rozamiento hará un trabajo negativo. Pero solo me piden el trabajo de la fuerza F sub 2. Y de la fuerza F sub 2, solamente esta componente es la que hace trabajo. Por lo tanto, esta es la respuesta a nuestro problema. Pregunta número 2. Problema número 2. Problema 2. Dice, un bloque de 2 kilogramos de masa está inicialmente en reposo sobre un plano horizontal liso, o sea, sin rozamiento. Se aplica una fuerza horizontal constante durante 10 segundos y el bloque adquiere una rapidez de 4 metros por segundo. ¿Cuál es el trabajo desarrollado por esta fuerza? Consideremos entonces la siguiente gráfica. Consideremos la siguiente gráfica en la cual tenemos inicialmente un bloque aquí en reposo. Velocidad inicial 0. Sobre este bloque actúa una fuerza, así. Actúa una fuerza F, que desplaza al cuerpo una distancia D, en un tiempo de 10 segundos. Y en ese tiempo este bloque adquiere una rapidez horizontal de 4 metros por segundo. Esta vamos a llamarle la rapidez final. El tiempo que ha demorado aquí es 10 segundos, un tiempo de 10 segundos. ¿Cuándo está actuando esta fuerza horizontal constante? Muy bien, la masa dice que vale 2 kilogramos. Entonces, si el cuerpo estaba en reposo y ahora adquiere velocidad, es porque aquí existe aceleración. Y esa aceleración lo causa esta fuerza constante que está actuando. Decimos, el trabajo que hace esa fuerza es fuerza por distancia. Pero la fuerza provoca en esta masa una aceleración. Esto por la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton. Entonces, sin duda alguna, el trabajo será masa por aceleración, que es la fuerza por la distancia. Requerimos para hallar el trabajo la masa, que ya la conocemos, que vale 2 kilogramos. Desconozco la aceleración y desconozco la distancia. Esos son parámetros que debo calcular.
Entonces, de los datos, tenemos por cinemática, tendríamos lo siguiente. A ver, podríamos calcular la aceleración por la distancia de la siguiente relación. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y tenemos que la velocidad final es 4 y la inicial se hace 0. Tendríamos entonces lo siguiente. A ver, la velocidad final es 4 al cuadrado y esto es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, la aceleración por la distancia resulta ser 4 al cuadrado sobre 2, esto es 16, entre 2, 8. Esa relación tenemos de A por D. Entonces ya podemos reemplazar en 1. Y en 1 tendríamos lo siguiente. El trabajo vendría a ser entonces la masa por la aceleración por la distancia. El trabajo sería, la masa, ¿cuánto vale? Vale 2 kilogramos y la aceleración por la distancia vale 8. Y esto vendría a ser 16 joules. Nuestra respuesta. Problema número 3. Dice, un bloque de masa 1 kilogramo se desliza sobre un plano inclinado con rapidez constante desde el punto A. Si se desprecia la fuerza de rozamiento, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Altura H, 1 metro. Muy bien, este cuerpo se desliza por este plano inclinado. Vamos a colocarlo aquí, el cuerpo. Bien, y tenemos lo siguiente. Este ángulo vale 53 y tenemos aquí el peso del cuerpo. Como es 1 kilogramo, esto vale 10 newtons, masa por gravedad 10 newtons. Entonces aquí tenemos la normal. Y tenemos aquí la componente del peso, que vendría a ser esta que está aquí. Como este ángulo resulta ser 53 grados, el mismo que este, entonces esta componente viene a ser 10 por el seno de 53. ¿Y esto cuánto resulta ser? Seno de 53 es 4/5, vendría a ser 8 newtons. Esta componente. Y la otra componente que está aquí viene a ser esta que está aquí. Y esta viene a ser 10 por el seno de 53. Perdón, 10 por el... Perdón, aquí hay un... Esta viene a ser 10 por el seno. Esta viene a ser 10 por el coseno de 53. Coseno de 53. Vendría a ser entonces... Esto es 10 por el coseno de 53. 10 por el coseno de 53, que es 3/5, vendría a ser entonces 6 newtons. Y esta vendría a ser 10 por el seno, 8 newtons. ¿Sí? 10 por el seno de 53,
y 10 por el coseno de 53. Entonces, la normal toma el mismo valor que esta fuerza de aquí, 6 newtons. Y tenemos actuando hacia arriba una fuerza F que no nos dan su valor. Y me dicen que el cuerpo se desliza con rapidez constante. Me dicen que la rapidez es constante. Eso implica entonces que esta fuerza de aquí tiene igual magnitud que esta fuerza de aquí, para que el cuerpo se deslice con velocidad constante. Bueno, notamos lo siguiente. La normal es perpendicular al movimiento, ya que el movimiento se realiza sobre el plano inclinado. La normal es perpendicular al movimiento, no hace trabajo esta normal. Tampoco hace esta componente de 6 newtons, que es perpendicular al movimiento. Solamente hacen trabajo esta fuerza y esta componente de 8 newtons, las que están en dirección del movimiento. La fuerza F, que está en dirección del movimiento, hace trabajo positivo, y la fuerza de 8, trabajo negativo, la que se opone al movimiento. Primera proposición, entonces. Nos dicen el trabajo del peso. El peso está aquí. Hace dos componentes. Una que no hace trabajo, que vale 6, y otra que sí hace trabajo negativo, que vale 8. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esa fuerza? Veamos. Si esto vale 1, si esta altura vale 1, ¿cuánto vale la distancia del plano inclinado? ¿Cuánto vale la distancia, la longitud del plano inclinado? Entonces decimos así. 1 debe ser d por el seno de 53. D por el coseno de 53 es esta distancia, es esta longitud. Pero d por el seno de 53 es esta altura. Por lo tanto, entonces, la altura h debe ser d por el seno de 53. H, que vale 1, debe ser d por el seno, que es 4/5, de donde d resulta ser 5/4 de metro. Esta distancia de entonces es 5/4 de metro. Y tenemos ya la distancia. Tenemos la distancia y tenemos la fuerza, podemos hallar el trabajo. El trabajo entonces del peso viene a ser la fuerza por la distancia. ¿Pero qué ángulo forman? 180 grados. O, como la componente de 8 se opone al movimiento, trabajo negativo, menos la fuerza, que vale 8, por la distancia, que vale 5/4. Y esto vale menos 10 joules. Lo que indicaría que la proposición es verdadera. Segunda proposición. Dice, el trabajo efectuado por la normal es 10 newtons. No, la normal no realiza trabajo. Hemos visto que la normal no realiza trabajo y ese trabajo en la normal es 0. Por lo tanto, la proposición resulta ser falsa. Tercera proposición. Dice, el trabajo total sobre el bloque es de menos 10 desde A hasta B. Muy bien, el trabajo del peso, ¿cuánto vale? Menos 10. ¿Y cuánto vale el trabajo de la fuerza? La fuerza debe tener igual magnitud que la componente del peso. Igual magnitud. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza F? Como la fuerza F está en dirección del movimiento, trabajo positivo. Entonces debe ser, el trabajo de la fuerza F es 8 por 5/4, que es la distancia. Y eso vale más 10 joules. O simplemente 10 joules. Entonces el trabajo total vendría a ser al trabajo de la fuerza F más el trabajo que hace el peso. El trabajo de la fuerza F más el trabajo que hace el peso. Y esto resulta ser 10 menos 10 resulta ser 0. El trabajo neto o total es 0. Por lo tanto, esa proposición resulta ser falsa. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Problema número 4. Problema 4. La figura muestra
dos bloques de masas, M sub A, de 10 y 7 kilogramos, que se desplazan 5 metros con velocidad constante. Sobre una superficie rugosa, calcular el trabajo realizado por la fuerza F. Estos dos bloques puedo considerarlos como uno solo. No afectan a la solución del problema si es que los considero como uno solo con una masa de 17 kilogramos. Dice que sobre ellos actúa una fuerza inclinada, de esa forma, una fuerza F, que hace un ángulo con la horizontal de 37 grados. Muy bien. Además me dice que hay un coeficiente de rozamiento, aquí hay un coeficiente de rozamiento de 0,2, o sea, un quinto. Si hay coeficiente de rozamiento, entonces debe haber una fuerza que se opone. Debe existir aquí una fuerza que se opone. Fuerza de rozamiento F, y esto debe ser mu por la normal. Muy bien. Tenemos entonces el peso del bloque hacia abajo. 170 newtons, porque es 17 kilogramos por la gravedad 10, 170. Y la normal hacia arriba. Bien, descompongamos la fuerza F en sus componentes. Tenemos aquí una componente en esta dirección que viene a ser fuerza F por el seno de 37. Y una componente horizontal que viene a ser fuerza F por el coseno de 37. Muy bien, de aquí notamos lo siguiente. Como dice que el cuerpo se mueve horizontalmente con velocidad constante, entonces, sin duda alguna, esta fuerza de fricción debe ser igual a esta componente. Para que las fuerzas horizontales se anulen, la resultante sea cero y el cuerpo se mueva con rapidez constante. Muy bien, pero verticalmente, nosotros notamos lo siguiente. También existe equilibrio en forma vertical. Por lo tanto, la normal, el peso y esta componente de la fuerza F deben ser nulas. Claro, la normal en este caso no es igual al peso. ¿Por qué? Porque hay una componente vertical. Entonces, notamos que la normal que está hacia arriba debe ser igual a las dos fuerzas que están hacia abajo. Debe ser entonces igual a 170 más F seno de 37. Eso quiere decir que la normal es igual a 170 más 3/5 de F. Esa es la normal. Ahora, horizontalmente, en forma horizontal. Horizontalmente, para que la velocidad sea constante, entonces la resultante debe ser nula. Es decir, fuerza F coseno de 37 debe ser igual a la fuerza de rozamiento. Es decir, 4/5 de F, que es el coseno de 37, debe ser igual a mu por la normal. Mu que vale 1/5 por la normal que la tenemos aquí. 170 más 3/5 de F. Esto que está aquí es mu, esto que está aquí es mu, y esto que está aquí es la normal. 4/5 de F, que es esta fuerza, debe ser igual a mu por la normal, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, 4/5 de F es 1/5 de 170 más 3F sobre 5. Y tenemos aquí, cancelando 5 con 5, obtenemos que la fuerza F es 50 newtons. Muy bien, nos piden el trabajo de la fuerza F. Dice
cuando el bloque se desplaza una distancia de 5 metros. Muy bien, entonces, el trabajo de la fuerza F, ¿cuál será? No puede ser fuerza por distancia, ya que la fuerza F de 50 no realiza trabajo. Realiza trabajo F coseno de 37. Solamente esta componente de la fuerza F, esta es la componente que hace trabajo. La vertical no, la horizontal es la que hace. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F será F coseno de 37 por la distancia D. Viene a ser entonces 50 por el coseno de 37, que es 4/5, por la distancia que vale 5. Y eso viene a ser 200 joules, el trabajo. Positivo. Problema número 5. Problema número 5. Dice, el tiempo de vuelo del proyectil de masa 1 kilogramo lanzado horizontalmente desde A es 2 segundos. Determina el trabajo realizado por el peso en llegar al punto B. Muy bien. Tenemos aquí un cuerpo que se lanza horizontalmente con una velocidad v. Y el cuerpo describe esta trayectoria hasta llegar al punto B. Se lanza horizontalmente, o sea, velocidad vertical. La velocidad inicial en el eje Y es 0. No hay velocidad en el eje Y, solamente es horizontal la velocidad. Me dice que baja aquí una altura h. Muy bien. Y el tiempo que demora en hacer este movimiento es 2 segundos. Y me piden el trabajo del peso. Nosotros notamos que el peso es una fuerza conservativa y el peso es vertical. El peso es vertical. Masa por gravedad. Entonces, si me piden el trabajo del peso, da igual que lo lleve por esta trayectoria curva o lo lleve por esta trayectoria vertical y lo lleve por la trayectoria horizontal. Pero nosotros sabemos que el peso por la trayectoria horizontal, el trabajo por la trayectoria horizontal es nulo, ya que el peso es vertical y el movimiento por la trayectoria horizontal se formarían 90 grados, el peso y el desplazamiento. Por lo tanto, el peso hace solo trabajo en el tramo vertical. Decimos, el peso hace trabajo solo en la trayectoria vertical. Solo en la trayectoria vertical. Solo en la trayectoria vertical. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hace el peso? Vendrá a ser solamente mg por la altura. Nada más, porque en la trayectoria horizontal no hace trabajo el peso. Entonces, ¿cuánto vale la altura? Muy bien, pero como parte del reposo verticalmente, la altura es la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Esto se hace 0 porque parte de la vertical, porque el movimiento es horizontal, no hay velocidad vertical. La gravedad vale 10 sobre 2 por 2 al cuadrado, y esto resulta ser 20 metros. Por tanto, entonces, el trabajo que hace el peso será la masa que vale 1 kilogramo, la gravedad que vale 10 por la altura que vale 20, 200
joules. Nuestra respuesta. Problema número 6. Problema 6. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de un objeto con movimiento rectilíneo. Hallar el trabajo realizado por una fuerza constante de 10 newtons entre t igual a 4 y t igual a 8 segundos. Dice que se tiene un cuerpo con movimiento rectilíneo, así. Supuestamente aquí están actuando varias fuerzas. Supuestamente están actuando varias fuerzas. Por ejemplo, aquí tengo la fuerza que me están solicitando. Y esta es una fuerza de 10 newtons. De repente existe por aquí otra fuerza. Otra fuerza. Vamos a llamarle F1. De repente por aquí existe otra fuerza. Vamos a llamarle F2. No lo sabemos. Pero lo que sí notamos de la gráfica es que la aceleración es negativa. Si nosotros consideramos que la velocidad está aquí, en esa dirección, la aceleración debe estar aquí entonces. Y el cuerpo se mueve con esa aceleración. ¿No es cierto? Muy bien. Y esa aceleración la podemos hallar. Pero notamos de la gráfica que esa aceleración es negativa. Veamos a ver qué es lo que necesitamos para resolver el problema. Tenemos la gráfica aquí. La velocidad versus el tiempo. Velocidad versus el tiempo. Tenemos aquí que parte de 1, constante, y la gráfica así. Para esto le toca 2 segundos, para esto toca 4 segundos y para esto toca 3 metros por segundo. Bien. Nos piden entre 4 y 8 segundos el trabajo que se ha hecho. Es decir, nos piden en este tramo, solamente en este tramo. Y en este tramo nosotros notamos que la gráfica es velocidad versus tiempo. Para nosotros hallar el trabajo de la fuerza F, es la fuerza F por la distancia. La fuerza F ya la conocemos porque me piden solo de la fuerza de 10 newtons. La aceleración notamos que es negativa, ¿no es cierto? Porque la recta se inclina hacia la izquierda. Aceleración negativa si es que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Y en esta dirección estamos tomando nuestro eje X. Entonces, en una gráfica, velocidad versus tiempo, ¿cómo hallamos el desplazamiento? Por el área bajo la curva. Esta área me representa el desplazamiento, que como es positivo, coincide con la distancia recorrida. Entonces, el desplazamiento resulta ser ¿cuánto? 1/2 de la base, que vale 4, por la altura, que vale 3. Y esto es 6 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F viene a ser la fuerza F que vale 10 por el desplazamiento que vale 6, 60 joules. La respuesta. Problema 7.
fuerza y X. Esto es 6, esto es 8, origen, esto es 6 y esta es la fuerza que me están solicitando. Bien, dice lo siguiente. La magnitud de la fuerza F que actúa sobre un bloque varía con el desplazamiento X del bloque, según se muestra en la figura. El trabajo realizado por la fuerza es 50 joules cuando el bloque se desplaza desde 0 hasta 8 metros. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza para 8? Para 8 tenemos una fuerza F y esta es la magnitud que me están solicitando. En una gráfica, fuerza versus X, que en este caso es una fuerza variable, el área bajo la curva me representa el trabajo. Entonces el área bajo esta curva me representa este trabajo y el área bajo la otra curva me representa el trabajo entre 6 y 8. Esta área me representa el trabajo entre 0 y 6 y esta área entre 6 y 8. ¿Cuánto vale este trabajo 1? Es equivalente al área. ¿Y cuánto es eso? 1/2 de la base que vale 6 por la altura que vale 6. Esto es 18 joules. Y esta otro trabajo 2, que es equivalente al área, que es el área de un trapecio que está volteado, de base mayor esta, base menor esta, y la altura que viene a ser esta. El área de un trapecio es semisuma de las bases. Base mayor, F, base menor, 6. Por la altura, de 6 a 8, es 2. Y esto es F más 6. Entonces, por dato del problema, ¿qué tenemos por dato del problema? ¿Qué tenemos por dato? Nos dicen lo siguiente, que el trabajo entre 0 y 6 vale 50 joules. 50 joules es el trabajo entonces, y ese debe ser igual al trabajo 1 más el trabajo 2 que hemos hallado. Por lo tanto, F más 6 más 18 debe ser igual a 50, lo que conduce a determinar que la fuerza F es 50 menos 18 menos 6, o sea 50 menos 24, 26 newtons la fuerza. La respuesta a nuestra pregunta. Problema 8. Problema 8. Dice, ¿qué trabajo neto debe desarrollar una persona al aplicar la fuerza F para desplazar a lo largo de la escalera un bloque de 5 kilogramos con rapidez constante desde el punto A hasta el punto B? Tenemos aquí el bloque que debe desplazarse por medio de una fuerza F. Me dicen una fuerza F para que se desplace a lo largo de la escalera con rapidez constante. Rapidez constante.
Eso significa entonces que el valor de esta fuerza debe ser igual al valor del peso de este bloque, que es 5 kilogramos o 50 newtons. Me dicen el trabajo que hace la persona para aplicar la fuerza F. No el trabajo neto sobre el bloque, sino el trabajo neto que hace la persona para aplicar la fuerza F. O sea, se refiere al trabajo de la fuerza F. Habíamos visto que solamente se hace trabajo cuando se levanta los peldaños. Cuando este cuerpo se mueve horizontalmente, ni la fuerza F ni el peso hacen trabajo. Por lo tanto, equivale a sumar la altura de los peldaños. Y eso equivale a levantar el cuerpo 6 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es simplemente 50, que es la fuerza, por la altura, que vale 6. Esto constituye la fuerza F y esto constituye la altura H. Entonces, el trabajo de la fuerza F resulta ser 300 joules. La respuesta. Para hacer la pregunta 9, vamos a hacer lo siguiente, una definición previa. Vamos a hacer una definición previa antes de hacer la pregunta número 9. Decimos potencia. ¿Qué cosa es para nosotros potencia? La potencia P se define como que es una cantidad escalar, es una cantidad escalar, que mide la rapidez con que se hace trabajo, la rapidez con que se realiza, trabajo. Entonces, la potencia se define como el trabajo sobre el tiempo, rapidez con que se hace trabajo, y su unidad es el watt. Muy bien, pero nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces la potencia vendría a ser trabajo que es fuerza por distancia sobre el tiempo. Este término, distancia sobre el tiempo, esto se conoce como la velocidad media o rapidez media. Entonces tendríamos que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad media. Y a esta se le llama potencia media. Fuerza por velocidad media. Y también se mide en watts. Para nuestro problema, para el problema número 9, entonces tendríamos lo siguiente. ¿Qué nos dice? Se levanta con velocidad constante un bloque de 600 newtons de peso a una altura de 2 metros en 5 minutos. Determinar la potencia empleada. Tenemos entonces aquí un bloque, ¿no es cierto?, de 600 newtons de peso que debe elevarse por medio de una fuerza que debe ser igual a ese peso, porque la velocidad es constante. Entonces, debe levantarse hasta una altura de 2 metros. 2 metros. En un tiempo, ¿de cuánto? En un tiempo de 5 por 60 segundos. 5 minutos. Por cada minuto, 60 segundos, el tiempo sería 5 por 60 segundos. Estamos usando el sistema internacional y debemos usar segundos. Me dicen determinar la potencia. La potencia es el trabajo sobre el tiempo. ¿Qué trabajo para levantar? La fuerza F es la que hace trabajo. Como está en dirección del movimiento, positivo el trabajo. Fuerza por la altura.
sobre el tiempo. La fuerza es 600 por la altura, que vale 2 metros, sobre el tiempo, que es 5 por 60. Entonces tendríamos que esto me da 4 watts, ¿no es cierto? Esto se va, 60 con 60 se va, esto me queda 20 entre 5, la potencia vendría a ser entonces 4 watts. La respuesta a nuestra pregunta. Bien, jóvenes, hemos terminado el día de hoy nuestra clase. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy estudiando trabajo. Veamos de qué se trata trabajo. El trabajo, en primera instancia, es una cantidad escalar. Y el trabajo de la vida diaria poco tiene que ver con el trabajo que estudiamos en física. Definamos entonces qué es trabajo. El trabajo es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar, y nos indica el efecto de una fuerza, para mover un cuerpo, o deslizar un cuerpo, para mover un cuerpo. Por lo tanto, solamente te harán trabajo aquellas fuerzas que sean capaces de producir movimiento. Toda fuerza capaz de realizar movimiento, tiene la posibilidad de hacer trabajo. Tiene la posibilidad de hacer trabajo. Entonces, solamente las fuerzas capaces de mover un cuerpo pueden realizar trabajo. Por ejemplo, veamos este caso. Consideremos aquí un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, como esta. Supongamos que el movimiento del cuerpo está en esta dirección. Entonces tenemos una fuerza F1 así. Tenemos una fuerza F2 así. Tenemos una fuerza F3 así. Y tenemos una fuerza F4 así. De aquí notamos que pueden realizar movimiento a lo largo de la horizontal, esta fuerza F1, la fuerza F4. Pero la fuerza F2 y la fuerza F3 no tienen posibilidad de hacer movimiento. Por lo tanto, solamente pueden realizar trabajo la fuerza F1 y la fuerza F4, no así la fuerza F2 y la fuerza F3. Entonces, F1 y F4 pueden realizar trabajo. Casos especiales. El primer caso. Consideremos el caso en el cual el ángulo θ es 0 grados. Ángulo θ 0 grados. Entonces, si el ángulo es 0 grados, tendríamos esta disposición de la fuerza. La horizontal, esta es la horizontal, y aquí el cuerpo.
el cuerpo estaría aquí y la fuerza estaría así, horizontal, haciendo 0 grados con la distancia, fuerza F. Muy bien, si esa es la fuerza F, entonces el movimiento del cuerpo está en esta dirección. En esta dirección está la velocidad y el desplazamiento estaría aquí. Entonces, para nuestro caso, el trabajo resultaría ser fuerza por distancia por el coseno de 0 grados. Y esto nos conlleva a una relación, que el trabajo es igual fuerza por distancia simplemente. Sin embargo, aquí notamos que el coseno al ser 0 grados, eso es más 1. Entonces, este trabajo resulta ser positivo. Entonces, si una fuerza está en la dirección del movimiento, hace trabajo positivo. Decimos, toda fuerza en dirección del movimiento, realiza trabajo positivo. Muy bien. Entonces, este es el caso de un cuerpo que acelera por una fuerza que acelera un cuerpo. El caso de un cuerpo con aceleración. El caso de un cuerpo en el cual se incrementa la velocidad. Es debido a que una fuerza está en la dirección del movimiento. Dicha fuerza, entonces, produce un trabajo positivo. Veamos el segundo caso, el caso 2, en el cual el ángulo θ resulta ser 90 grados. Este es un caso particular. Consideremos aquí una superficie, y aquí un cuerpo. Este cuerpo tiene un movimiento así, está su velocidad, debido a otras fuerzas, evidentemente. Lo que nos piden es qué trabajo hace esta fuerza F, la cual hace un ángulo de 90 grados con el movimiento, o con el desplazamiento, o con la distancia recorrida. Entonces notamos que la fuerza F es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, el trabajo vendrá a ser fuerza por distancia por el coseno de 0 grados. Coseno de 90 grados. Ya que la fuerza y la distancia forman 90 grados, estamos analizando para el caso de 90 grados. Como el coseno de 90 resulta ser 0, entonces el trabajo es nulo. Por tanto, si una fuerza es perpendicular al movimiento, entonces no realiza trabajo. Decimos, si una fuerza es perpendicular al movimiento, no realiza trabajo. Veamos algunos ejemplos que nos permitan entender mejor este caso, en el cual el ángulo es 90 grados. Consideremos entonces el caso de una persona que se mueve por una superficie horizontal. Veamos este caso de una persona que se mueve por una superficie horizontal. Veamos el caso de una persona que se está moviendo así, por una superficie horizontal. En esta dirección está su velocidad. Si nosotros nos damos cuenta, por esta superficie horizontal, el peso de la persona es verticalmente. El peso de la persona está vertical hacia abajo. Masa por gravedad. La normal está hacia arriba. Y en este caso, como no se mueve verticalmente, entonces la normal es igual al peso. Notamos nosotros que este peso es perpendicular al desplazamiento.
Por lo tanto, el peso de la persona no realiza trabajo. La normal tampoco realiza trabajo en este caso. Y decimos, el trabajo hecho por el peso es igual a 0. El trabajo hecho por la normal también resulta ser nulo. Por lo tanto, las fuerzas que son perpendiculares al movimiento, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, no realizan trabajo alguno. Si una persona carga un cuerpo y se desplaza por una superficie horizontal, el peso de ese cuerpo o el peso de la persona no realiza trabajo. Por lo tanto, si la persona se desplaza por una superficie horizontal cargando sobre sí un bulto, el peso de ese bulto no realiza trabajo. Veamos el otro caso. El caso de una trayectoria curva. Consideremos una trayectoria curvilínea. Toda trayectoria curva, sea con MSU o MSV, presenta siempre una fuerza centrípeta. Solamente realizan trabajo aquellas fuerzas capaces de hacer movimiento. Y solamente son capaces de hacer movimiento F1 y F4, no así F2 y F3. Muy bien, veamos entonces qué es el trabajo de una fuerza constante. Trabajo de una fuerza constante. Trabajo de una fuerza constante. Muy bien. Consideremos entonces el caso de un cuerpo. Por una trayectoria, por una superficie horizontal, como esta. Y este es un cuerpo, y sobre este cuerpo está actuando una fuerza de esta forma. Vamos a considerar una fuerza F, y haciendo un ángulo con horizontal, vamos a llamarle θ. Entonces vamos a considerar que por esta superficie horizontal, el cuerpo se mueve en esta dirección. Se mueve en esta dirección. Es decir, produce un desplazamiento D en esa dirección. Muy bien. Veamos cuál de las fuerzas es capaz de producir movimiento. Descomponemos esta fuerza en dirección horizontal y tenemos que esto es F coseno del ángulo θ. Y esta fuerza en dirección vertical, que viene a ser F seno del ángulo θ. Nosotros notamos que la única componente capaz de realizar movimiento es F coseno de θ. F coseno de θ es la única componente capaz de realizar movimiento sobre el horizontal. No así la fuerza vertical F seno de θ, ya que ella no puede producir movimiento horizontal. Entonces, decimos F coseno de θ produce movimiento. Produce movimiento. ¿Por qué produce movimiento? Porque ella está en la dirección de la velocidad, en la dirección del movimiento. Esta fuerza es capaz de mover al cuerpo, no así la fuerza F seno de θ. Entonces, F coseno de θ produce trabajo. Produce trabajo. Esa es la que lo mueve al cuerpo, la que tiene capacidad de desplazarlo al cuerpo. Entonces, definimos así al trabajo como la fuerza que produce movimiento. ¿Cuál es F coseno de θ? F coseno de θ por la distancia que se desplaza. Esto podemos escribirlo mucho mejor si hacemos F por D coseno del ángulo θ. Y decimos, θ es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, la fuerza con la distancia, la fuerza con la dirección del movimiento. Entonces, θ es ángulo entre F y D. Entre F y D. Muy bien, entonces veamos algunos casos especiales para θ. Consideremos entonces aquí un cuerpo que se desplaza con una velocidad tangencial B. Notamos que si este cuerpo se mueve con una trayectoria curvilínea, se presenta entonces hacia el centro una fuerza denominada fuerza centrípeta. Como el desplazamiento es tangencial, como el desplazamiento es siempre tangencial, entonces la fuerza centrípeta hace un ángulo de 90 grados con la tangente, con el desplazamiento, ya que el desplazamiento es tangencial. Y tendríamos entonces
que la fuerza centrípeta es perpendicular al desplazamiento y el trabajo de la fuerza centrípeta también es nulo. No hace trabajo la fuerza centrípeta. Por lo tanto, toda fuerza perpendicular al desplazamiento no hace trabajo. Por ejemplo, el peso no hace trabajo porque el peso es perpendicular al desplazamiento si es que es horizontal. La fuerza centrípeta es perpendicular al desplazamiento que es tangencial, el trabajo de la fuerza centrípeta es nulo. Si una persona carga un bulto y se desplaza por una superficie horizontal, el peso de ese bulto tampoco haría trabajo. Veamos el último caso. Caso número 3, que es caso número 3. El caso número 3 sucede cuando el ángulo θ ahora es 180 grados. 180 grados. Entonces, es este caso. Supongamos que por una superficie horizontal, se desliza o se desplaza un cuerpo como este. Vamos a considerar que el movimiento del cuerpo es hacia la derecha, una velocidad v hacia la derecha. Entonces, una fuerza que se opone al movimiento. Consideremos este tipo de fuerza que se opone al movimiento. ¿En qué caso sucede esto? Cuando la fuerza es opuesta al movimiento, cuando la fuerza se opone al desplazamiento, cuando la fuerza se opone a la distancia recorrida. Es el caso cuando un cuerpo lanzamos sobre una superficie horizontal. Cuando lanzamos un cuerpo sobre una superficie horizontal, el cuerpo se mueve hacia adelante y la fuerza de rozamiento está en dirección contraria. Es decir, este cuerpo se mueve hacia adelante y la fuerza de rozamiento está contraria. Esa es la fuerza que frena al cuerpo. Entonces notemos que la fuerza está hacia la izquierda y el movimiento está hacia la derecha. Los dos son contrarios, por lo tanto forman un ángulo de 180 grados. Y decimos, el trabajo en este caso será fuerza por distancia por el